Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema que es, bueno, central en la producción musical, ¿no? Pero que genera confusión a veces, la compresión. Uf, sí, un clásico. Tenemos una guía genial, la compresión, guía para mezclas claras y profesionales, y la idea es desmenuzar esta herramienta. Porque si la usas bien, es clave para ese sonido pro que buscamos todos. Aunque bueno, es fácil pasarse de rosca. Totalmente. Básicamente se trata de controlar la dinámica, ¿no? Esas subidas y bajadas de volumen. Exacto. Vamos a ver qué es, por qué, cómo manejar los controles, los distintos tipos. Y un dato interesante, no solo los limitadores dan volumen, ¿eh? Una buena compresión también suma mucho a esa sensación. Así es, juega un papel ahí. ¿Listos para analizar esto a fondo? Dale. Pensemos en la compresión como una forma de esculpir el sonido, no solo bajar volumen. Me gusta eso de esculpir. El objetivo es lograr control, presencia, pero que la música respire, que no suene aplastada sin vida. Es un balance delicado. Bien, entonces, ¿por qué necesitamos esculpir? ¿Cuáles serían las razones principales para usar un compresor, según la guía? Mira, hay varios motivos clave. Uno, y súper importante, es estabilizar cosas muy dinámicas. Las voces, por ejemplo. Claro, que suben y bajan un montón. Exacto. La compresión ayuda a que la voz esté siempre ahí, presente, pareja en la mezcla, que no desaparezca en partes suaves ni te salte en la cara en las fuertes. Que no tengas que estar con el dedo en el fader todo el tiempo, digamos. La guía menciona compresores rápidos, tipo FET, para esto, ¿no? Como el famoso 1176. Justamente, ese tipo de compresor es muy rápido, entonces atrapa esos picos de la voz casi al instante. Ajá. Y, relacionado con eso, está el tema de enfatizar la pronunciación. ¿Cómo sería eso? En géneros como el hip hop, o bueno, pop con letras rápidas, cada sílaba importa. Hay compresores, como algunos DBX que nombra la guía, que son conocidos por realzar esa claridad, como que ayudan a que las palabras corten mejor en la mezcla. ¿Se entiende? Entendido. O sea, no solo nivelar, sino que se entienda mejor la letra. Bien. ¿Qué más? Después, buscamos dar volumen percibido y cuerpo. Esto es interesante. Al controlar los picos más altos, ¿Los más fuertes? podemos subir el nivel general de la pista sin que llegue a distorsionar, y eso hace que suene más fuerte, más presente. Además, una compresión bien ajustada puede como engordar un sonido, darle más peso. El famoso engordar la señal. Con control. Exacto. Y por último, la guía habla de cohesión, el efecto pegamento o glue, Ah, sí, el glue. tal cual. Si aplicas una compresión suavecita sobre un grupo de instrumentos, ponele, la batería entera, ¿Un bus de bata? o incluso sobre toda la mezcla, en el mix bus, ayuda a que todo se sienta más junto, más integrado, como si tocaran más cohesionados. Unifica el sonido. Buenísimo. Esas son las metas, entonces. Pero, antes de empezar a esculpir, parece que hay un paso que la guía dice que es fundamental. La etapa de ganancia, o gain staging. Uf, sí. Es que es la base de todo. ¿Por qué es tan crucial preparar los niveles antes de comprimir? Pensalo como preparar el lienzo antes de pintar. La etapa de ganancia es asegurarte de que los niveles de audio que entran a cada plugin, a la interfaz, a la consola, sean óptimos. Ni muy bajo ni muy alto. Exacto. Ni demasiado bajos, porque empeorás la relación señal-ruido, o sea, se escucha más el ruido de fondo. Ni demasiado altos, porque causás distorsión digital, el famoso clipping. Y eso suena horrible. Y esto le pega directo a cómo trabaja el compresor, ¿cierto? Totalmente. Si le mandas una señal muy caliente, muy alta al compresor, Va a reaccionar de más. claro, es como si le estuvieras gritando todo el tiempo. Va a estar comprimiendo siempre y, seguramente mal, va a sonar forzado, artificial. La guía sugiere nivelar la pista antes, quizás usar automatización de volumen para controlar las partes más zarpadas, sobre todo en voces. Ah, bien eso. Una buena práctica es ajustar la entrada para que el compresor actúe solo donde tiene que actuar, en los picos. Que te muestre, no sé, 2 o 3 decibeles de reducción de ganancia como punto de partida. Vale, Y eso también nos da más headroom. ahí está. Headroom. ¿Podrías aclarar qué es eso exactamente? Para que quede bien claro. Dale. El headroom es básicamente el espacio, el margen que tenés entre el nivel promedio de tu señal y el punto máximo antes de que distorsione. En digital sería el 0 dBFS. El techo. Exacto, el techo. Tener suficiente headroom,
Es vital para que los procesos como la compresión, sobre todo en buses o en el mastering, puedan trabajar sin generar distorsión fea. Una buena etapa de ganancia te asegura ese espacio. He entendido. Preparar bien los niveles es el mandamiento número 1. Ahora sí, hablemos de las herramientas para esculpir. Los controles del compresor. Acá es donde la cosa se pone interesante. Exacto. El primer control, el más básico, es el umbral o threshold. Ok. Es simple. Define a partir de qué nivel de volumen empieza a trabajar el compresor. Si la señal no llega a ese umbral, el compresor no hace nada, se queda quieto. Como una puerta, digamos. Si no sos lo suficientemente alto, no se abre. Y el ratio. Suena a matemáticas eso. Un poquito, pero la idea es sencilla. El ratio determina cuánto se reduce la señal una vez que pasa ese umbral. Ajá. Imagínate que es como un impuesto sobre el volumen que se pasa del umbral. Un ratio de 2.1, por ejemplo, significa que por cada 2 decibeles o dB que la señal supere el umbral, solo dejas que suba 1 dB. La mitad del exceso. Exacto. Un impuesto del 50% sobre lo que se pasó. Un ratio de 4.1, por cada 4 dB de exceso solo sube 1 dB. Un impuesto del 75%. Me encantó la analogía del impuesto. Entonces, ratios bajos, 2.1, 3.1, son impuestos suaves para un control sutil. Y ratios altos, 10.1 o más, son impuestos duros que aplastan más la dinámica. Precisamente. Cambian mucho la forma, la envolvente del sonido. Después tenés la velocidad de reacción. Ataque, attack y relajación, release. Qué claves estos dos, ¿no? Fundamentales. El ataque es cuán rápido reacciona el compresor cuando la señal cruza el umbral. Un ataque muy rápido, de pocos milisegundos. Atrapa los picos al toque. Exacto. Atrapa los picos iniciales, los transitorios. Es útil para controlar una bata muy pegadora o para asegurar que se entienda bien la voz. Pero leí en la guía que a veces queremos un ataque más lento, para dejar pasar el punch inicial de un bombo, por ejemplo. Justamente. Si el ataque es más lento, dejas pasar ese primer golpe, ese impacto inicial antes de que el compresor empiece a actuar. Y eso puede sonar más natural o con más pegada en algunos instrumentos. Entiendo. Y la relajación o release es el tiempo que tarda el compresor en dejar de comprimir una vez que la señal vuelve a caer por debajo del umbral. ¿Cuánto tarda en soltar? Eso, un release lento da una compresión más suavecita, más sostenida. Va bien para nivelar voces de forma natural. Uno rápido hace que el compresor actúe y suelte enseguida. Eso puede sumar energía o hacer que un sonido parezca como más seco, más controlado. Jugar con ataque y release es clave para el carácter que le das. Ataque y release definen mucho la personalidad de la compresión, entonces. ¿Y la rodilla? ¿Knie? Suena raro eso. Sí, la rodilla o knie describe cómo es la transición hacia la compresión, si es suave o si es abrupta. Ah. Una hard knie, rodilla dura, significa que la compresión empieza de golpe, tac, justo al cruzar el umbral. Una soft knee, rodilla suave, hace esa transición más gradual. Empieza a comprimir un poquito antes del umbral y llega al ratio completo un poco después. Suele sonar más transparente, más musical, dicen. Más útil, quizás. Podría ser. Y el control de hold. La guía lo menciona para compresores ópticos. Sí, ¿qué hace? El hold, bueno, mantiene la compresión aplicada por un tiempito fijo, después de que la señal baja del umbral, pero antes de que empiece el release. Ah, mira vos. Ayuda a evitar que el compresor como que bombee o palpite con señales que cambian rápido. Contribuye a esa suavidad típica de los ópticos. Y por último, no es un control, pero es vital. El medidor de reducción de ganancia, gain reduction. El búmetro, que se mueve. Ese. Te dice cuántos dB está bajando el compresor en tiempo real. Hay que mirarlo siempre para saber qué está pasando realmente. Ok, tenemos las herramientas, sabemos cómo usarlas, pero la guía insiste mucho en que no todos los compresores son iguales. Habla de familias con sonidos distintos, como tener cinceles de diferentes formas o materiales, ¿no? Buena analogía. La tecnología que usan por dentro marca toda la diferencia. Los FETs, por ejemplo, los de Field Effect Transistor, con el 1176 como el rey indiscutido. El rápido. El rapidísimo. Ataque y release súper veloces. Hablamos de microsegundos. Pero acá viene un detalle interesante que dice la guía. Ese sonido tan agresivo, tan punchy, Sí. no es solo por la velocidad. También es por la distorsión armónica sutil que meten cuando los apretas mucho. Añaden carácter,
¿viste? No solo controlan. Ah, o sea que parte de la magia es esa distorsión armónica. Interesante. Son geniales para voces, para baterías individuales. Pero ojo al usarlos en buses muy cargados porque suelen tener menos headroom. Anotado. ¿Y los opuestos a estos serían los ópticos? En cierto modo, sí. Los ópticos, como el famosísimo LA2A, usan una célula fotoeléctrica, una lamparita y un sensor, básicamente. ¿En serio? Sí, sí, y eso los hace intrínsecamente más lentos, más suaves. La compresión es muy musical, a veces ni te das cuenta que está actuando. Tienen esa característica de hold medio natural que les da ese sonido fluido. Ideales para voces, bajos, donde buscas un control amable sin que se note mucho el efecto. El rápido y con carácter FET versus el suave y musical óptico. Bien, ¿qué otras familias hay? La guía menciona los VCA. Los VCA, Voltage Controlled Amplifier. Estos son como los caballos de batalla, muy versátiles. Acá tenés clásicos como el DBX 160. Que mencionaste para pronunciación. Exacto, fantástico para darle pegada a bombos, bajos funk o eso, realzar la pronunciación en rap. Y también los compresores tipo SSL, que se ven en muchísimas consolas y son súper comunes en los buses de mezcla. Ajá. Esos VCA tienden a ser más limpios, más transparentes, aunque algunos dicen que pueden sonar un poquito más brillantes porque a veces controlan más los graves que otros tipos. El VCA es como la navaja suiza, entonces. ¿Nos queda alguna familia importante? Sí, una muy especial, los Variable Mu. Estos usan válvulas, tubos, para controlar la ganancia. El legendario Fairchild 660 o 670 es el icono acá. El santo grial. Algo así. Son relativamente lentos, increíblemente musicales y famosos por ese efecto pegamento, ese glue súper orgánico en buses y en mastering. Carísimos en hardware, pero bueno, muy buscados. Hay opciones modernas como el SPL Iron que usan esa tecnología pero con más versatilidad. El maestro de la cohesión. Y claro, no podemos olvidarnos de los digitales, los plugins. Exacto. Hoy en día la mayoría trabajamos con plugins. Muchos buscan emular el sonido y el comportamiento de estos clásicos analógicos que mencionamos. Y algunos lo hacen muy bien, ¿no? Sí, algunos son impresionantes. Pero la guía advierte algo importante. No siempre son idénticos al hardware real, sobre todo cuando los llevas al límite, cuando los forzas. Hay que tener cuidado con eso. Y también hay plugins digitales que no buscan emular nada, que están diseñados desde cero para ser súper transparentes y precisos, tipo un FabFilter Pro C o un TDR Kotelnikov. Esos te dan un control quirúrgico sin añadir coloratura, si eso es lo que buscas. Fantástico el repaso de las familias. Conocemos el porqué, las herramientas, los sabores. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto de forma inteligente en una mezcla real? Pasemos a la estrategia, a la práctica. Dale, acá es donde se junta todo. Empecemos por las pistas individuales. Para voces, ya dijimos, automatización previa es oro. Primero, nivelar un poco a mano. Sí, eso quedó claro. Después elegís el compresor según el carácter que busques y ajustás ataque y release con cuidado, escuchando cómo afecta a la voz. Para baterías, bueno, la guía sugiere que mirar un analizador de espectro puede ayudar a entender dónde está la energía. Para ver los picos. Claro, para ver dónde están los transitorios, los graves. Pero sobre todo, usar los oídos. Quizás querés realzar el clic del bombo con un ataque un poquito más lento. Para que pase el ataque inicial. Eso. O controlar el snare, la caja, con un ataque rápido para que no se dispare. Y es crucial escuchar todo junto, ¿verdad? La guía critica mucho eso de mezclar en solo, poner la pista sola y procesarla. Absolutamente. Es uno de los errores más comunes. Podés hacer que un bombo suene increíble en solo. Pero después, cuando lo pones con el bajo y el resto, o desaparece o se come todo. Las decisiones de compresión, de EQ, de todo, siempre hay que tomarlas escuchando cómo interactúa esa pista con las demás. En contexto. Bien apuntado. ¿Y qué onda comprimir grupos, los buses o el bus de mezcla final, el mixbus? Mencionaste antes que no cualquier compresor sirve ahí. Correcto. Hay una diferencia clave de headroom, de cuánto nivel pueden manejar. Un compresor diseñado para un canal individual puede distorsionar fácil si le metes la señal compleja y densa de un bus entero. Necesita más aguante. Exacto. Para buses se usan compresores específicos, los VCA tipo SSL, los Variable Mu, el API 25.
que están diseñados para esa carga y suelen tener opciones útiles como filtros en el sidechain para que el compresor no reaccione demasiado a los bombos y bajos, por ejemplo. Ah, para que no bombee por los graves. Justamente. La guía también recomienda una filosofía de trabajo interesante: mezclar de grande a pequeño. ¿Cómo es eso? ¿Empezar por el mix bus? Es una estrategia válida, sí. Poner un compresor y quizá un EQ suave en el mix bus desde el principio, para ya establecer un carácter general, un rango dinámico, y después trabajas los grupos y las pistas individuales para que encajen dentro de ese marco que ya creaste. Tiene sentido. El compresor del mix bus idealmente tiene que tener una acción clara. La aguja del medidor de reducción de ganancia tiene que moverse con el ritmo de la música, de forma controlada, que se sienta el movimiento. Pero ojo, la guía también advierte: no hay que crear grupos por crear. Cada bus de compresión tiene que tener un propósito claro, no agrupar por agrupar nomás. Que no sea porque sí. He entendido. Y llegamos al final de la cadena, el mastering. ¿Qué papel juega la compresión acá? Se habla mucho de limitadores y de subir el volumen. Bueno, primero, un mito que la guía se encarga de derribar con fuerza: el mastering no arregla una mala mezcla. Importante eso. Es el pulido final, para darle consistencia a un álbum, para asegurar que suene bien en todos lados. Idealmente, el mastering debería ser lo más transparente posible. Sin cambiar mucho el sonido original. Exacto. Usar compresores multibanda o EQs muy agresivas en mastering puede destruir el balance que lograste en la mezcla si no lo hace alguien con muchísima experiencia. ¿Y los limitadores entonces? ¿Para qué están? Un limitador es básicamente un compresor con un ratio altísimo, infinito o casi. Su función principal en mastering no es aplastar la dinámica para ganar volumen a lo loco. ¿Qué es lo que muchos creen? Sí, su función es controlar los picos más rápidos para evitar el clipping digital, la distorsión. El uso debería ser sutil. La guía sugiere buscar apenas medio decibel, 1 decibel de reducción en los picos más altos para música comercial. ¿Poquito? Muy poquito. Abusar del limitador mete distorsión, aliasing, que son artefactos digitales feos, y genera fatiga auditiva, destruye la música. Y hay que vigilar los picos intersampo, los ISPs, ¿verdad? O se va a convertir a MP3. Son picos que ocurren entre las muestras digitales y que el medidor normal no ve, pero que pueden causar distorsión en el reproductor del oyente. Mira vos. Hay que medirlos con medidores especiales TruePeak y dejar un pequeño margen, no llegar a 0 dBTP. Poner el techo en menos 0.3 dBTP o incluso menos 1 dBTP es una práctica segura. Detalles técnicos pero importantes. Y siempre aplicar Dither al final si vas a reducir la profundidad de bits. Por ejemplo, si exportas de 24 bits a 16 bits para un CD. El Dither ayuda a minimizar la distorsión que se introduce en ese proceso. Es como un ruido muy bajito, pero que mejora el resultado final. Uf, cuánta data técnica, pero clave. La guía también dedica tiempo a desmentir algunos mitos o errores típicos. ¿Podemos repasar algunos rapidito para que nadie meta la pata? Dale, uno clásico: intentar copiar la curva de EQ de una canción profesional que te gusta. Sí, eso se ve mucho. Es un error, porque tu mezcla tiene su propia dinámica, su propio balance. Usa las referencias para comparar el carácter general, el volumen, la onda, pero no para calcar ajustes. Ya mencionamos el error de mezclar en solo. Es malísimo. Quedó claro. Otro es la dependencia de plugins carísimos o de presets. Creer que necesitas ese compresor legendario o su emulación de miles de dólares para sonar bien. El plugin mágico. Ese. La guía es muy clara. La habilidad está en tu oído, en la técnica, en el conocimiento, no en la herramienta. Muchos plugins mágicos son en realidad combinaciones inteligentes de procesos básicos que podrías hacer vos mismo. O sea, entender qué hace, no solo usarlo. Exacto. Y sobre los programas de grabación, los DAWs. Ah, sí. El mito de que ciertos DAWs suenan mejor que otros. Tal cual. Si configuras todo bien, sin conversiones de sample rate raras o Dither donde no va, todos los DAWs profesionales suman y exportan el audio de forma matemáticamente idéntica. O sea, no hay un sonido Pro Tools o sonido Logic. Matemáticamente, no. La elección tiene que basarse en cómo te sentís trabajando, en las herramientas que te ofrece, en tu comodidad. El flujo de trabajo es lo importante. Excelentes aclaraciones. Bueno, para ir cerrando, después de toda esta avalancha de información, ¿qué consejos prácticos da la guía para mejorar de verdad?
para desarrollar ese oído y esa técnica con la compresión? Lo resume muy bien. Primero, práctica, práctica y más práctica. No hay vuelta que darle. Experimentar, probar. Segundo, y esto es fundamental, escuchar siempre a un volumen de referencia consistente. ¿Para qué? Para entrenar tu memoria auditiva. Así puedes juzgar los balances, la dinámica, de forma más fiable, sin que te engañe el volumen. Tercero, evitar la fatiga auditiva. Las pausas. Exacto. Hacer pausas regulares. Si sentís que necesitas subir el volumen cada vez más para escuchar detalles, es hora de parar un rato. Los oídos se cansan. Buenos hábitos. Y en cuanto al equipo, decías que no todos son plugins caros. Para nada. La guía prioriza lo esencial. Invertí primero en mejorar la acústica de tu lugar de trabajo, aunque sea un poco. Y en buenos transductores. O sea, Micrófonos decentes y sobre todo monitores de estudio fiables o unos buenos auriculares de estudio. Son mucho, mucho más importantes que la interfaz de audio más cara o el último plugin de moda. Si la acústica de tu sala es mala, unos buenos auriculares cerrados suelen ser más confiables para mezclar. tiene lógica. También recomienda usar sonidos y samples de buena calidad desde el vamos. Si empezás con material bueno y limpio, todo es más fácil. Empezar bien. Y en cuanto al proceso de mezcla en sí, Seguir un orden lógico. Primero, la etapa de ganancia, niveles correctos. Después, conseguir un buen balance estático de volúmenes y paneos, sin plugins. solo con los faders y el paneo. Exacto. Y recién después empezar a usar EQs y compresores donde hagan falta de verdad, no ponerlos por defecto en todos los canales. Y lo último, y quizás lo más importante, educar el oído activamente. ¿Cómo? Aprender a escuchar qué está haciendo realmente el compresor, cómo suenan los distintos ataques, releases, ratios, dónde están los problemas en una mezcla. Analizar críticamente mezclas profesionales ayuda muchísimo. Mucho más claro ahora. Si resumimos, la compresión es una herramienta súper poderosa para esto de esculpir la dinámica, pero hay que entenderla bien. Sin duda. Hay distintos tipos, con distintos sabores, los controles son esenciales y preparar la señal con una buena etapa de ganancia es como el cimiento de todo. La base. Su uso en mastering tiene que ser sutil, con un propósito claro, y al final parece que la clave no está tanto en tener el último plugin, sino en desarrollar la técnica y sobre todo el oído, ¿no? Diste en el clavo. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Conectando con esto del oído y la intención artística. A ver, Acá surge una pregunta interesante. Más allá de lo técnico, de ajustar un ratio, un ataque, ¿hasta qué punto la elección de un compresor y cómo lo configuras se vuelve una decisión puramente artística? buena pregunta. ¿Cuánto influye si buscamos, no sé, agresividad, o calidez, o transparencia, o cercanía, o distancia, en cómo usamos esta herramienta? ¿Es solo control técnico o es también una extensión de la expresión musical? Una pincelada más en el cuadro sonoro. Para pensarlo, ¿no? Es algo para reflexionar mientras uno practica. Porque, como bien dice la guía, no hay soluciones mágicas ni atajos. Es conocimiento, es técnica, son horas de vuelo y fundamentalmente es aprender a confiar en lo que escuchamos, en nuestros oídos.